Nutrición con Mikey Diet, episodio 118. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma. Esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a lunes 14 de octubre del 2019, ya a mediados de mes. Y además hoy nos toca un desmontando como buen lunes. Y por supuesto, aprovechando que estamos ahora los miércoles con todo el tema de las grasas para entenderlas bien y demás, pues hoy ha tocado un producto que tiene mucha relación con este tema. De hecho, tiene mucha relación con lo que comentamos el miércoles pasado y lo que vamos a comentar este miércoles. Por lo que os recomiendo al 100% que escuchéis tanto el miércoles pasado que hablábamos acerca del colesterol, que es el colesterol, y también este miércoles que vamos a hablar acerca del LDL y del HDL, porque hay ciertas cosas que no conocemos y que son muy importantes hacerlo. Y bueno, ¿de qué va a tratar entonces hoy? Hoy vamos a tratar un desmontando el Danacol. Porque sí es verdad que conocemos el Danacol como un gran aliado para bajar el colesterol. Pero ¿realmente esto es cierto? ¿Realmente es útil? Pues eso es lo que vamos a intentar comprobar. De hecho, lo que vamos a ver es que en cierta medida no podemos negar que el Danacol vaya a disminuir los niveles de colesterol. Pero como te digo, no es 100% así. Y vamos a ir entendiendo el por qué, en qué situación y, por supuesto, en qué contexto. Porque, a ver, lo primero que tiene que quedarnos claro es cómo se supone que baja el colesterol. ¿Cuál es el supuesto mecanismo que va a hacer que este tipo de productos como Danacol y otros nos baje el colesterol? Y aquí es donde sale a relucir una palabra: fitoesteroles. Pero claro, ¿qué son los fitoesteroles? Los fitoesteroles son unas moléculas que normalmente aparecen presentes en pequeñas cantidades en alimentos de origen vegetal. Y si es verdad que tienen un parecido químico muy grande con el colesterol. Pero claro, ¿esto qué importancia se supone que tiene? Pues a ver, para que os hagáis una idea, a nivel intestinal, por distintos mecanismos, que ahora mismo no vienen al caso, se van absorbiendo los distintos nutrientes. Y cada uno de estos nutrientes tiene una forma de señalizarse para que el cuerpo sepa qué es y dónde tiene que enviarlo. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando tanto los fitoesteroles como el colesterol están presentes? Bueno, pues mira, vamos a poner así un símil de estos raros que a mí me gusta hacer. Vamos a imaginar que todo nuestro tracto gastrointestinal es como una especie de macrodiscoteca que tiene muchas entradas y todo el mundo tiene que entrar enseñando su DNI. Pero claro, una vez tú enseñas tu DNI en esta macrodiscoteca, se apunta para evitar que dos personas utilicen el mismo. Bueno, pues tú tienes un amigo que se llama Fito, que es el fitoesterol, que ha falsificado y tiene el mismo DNI que tu amigo Cole. ¿Y quién es tu amigo Cole? Pues el colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Que además se parecen un montón, tanto Fito como Cole. Por lo que realmente Fito tiene claro que va a poder pasar con el DNI falsificado de Cole, porque como se parece tanto, no va a haber problema. ¿Qué ocurre? Que es el primero que llega a la puerta. Y su amigo Mice, que es una micela, que es el puertas, dice, mira el DNI, le mira la cara, parece que está todo en orden, con lo cual le deja pasar
y por supuesto apunta el número de su DNI en la tablet que lleva. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues ahora de repente aparece Cole con el mismo DNI, aunque este sí que es el verdadero. Pero ¿qué ocurre? Que el Puertas cuando va, es decir, nuestro amigo Michel Puertas cuando va a poner el DNI en su tablet, comprueba que ya ha pasado alguien con el mismo DNI. Por lo que entonces deja pasar a Fito, no ha dejado pasar a Cole y se queda una noche más Cole sin fiesta. A ver, sé que a veces se me va la cabeza con las explicaciones, pero bueno, creo que ha quedado claro el hecho de que cuando está absorbiéndose el fitoesterol no se está absorbiendo el colesterol. Entonces al final el mecanismo que se supone que va a hacer que tu colesterol disminuya es el hecho de que cuando tú estés tomando colesterol, como estás tomando esos fitoesteroles, a la hora de absorberse, ese colesterol no se va a absorber igual que se absorbería si no existiese ese competidor directo como es el fitoesterol. Pero claro, ¿esto de verdad funciona? Pues aquí vamos a pararnos a pensarlo. Realmente lo que estamos haciendo sería disminuir el colesterol que absorbemos. ¿Qué ocurre? Como ya vimos el miércoles pasado en el artículo de qué es el colesterol, realmente vimos que el colesterol dietético es poco importante. ¿Por qué? Sobre todo por tres factores. La autorregulación, es decir, que cuando nosotros tomamos colesterol, nuestro cuerpo autorregula la cantidad que él mismo produce para disminuirla. La absorción real de colesterol, es decir, que al final el colesterol ya de por sí se absorbe poco. Si es verdad que con estos fitoesteroles se absorbería aún menos, pero ya de por sí se absorbe poco. Y luego la cantidad que nosotros generamos contra la cantidad que tomamos. Normalmente la cantidad que genera nuestro cuerpo puede ser hasta 5 veces superior a la que nosotros tomamos habitualmente y absorbemos. Entonces, realmente por esta razón, el colesterol dietético no tiene tanta importancia como hemos creído durante este tiempo. Entonces, claro, ya de por sí la utilidad de este producto vamos a decir que es dudosa. Porque si realmente el colesterol dietético no es tan útil y lo que estamos atacando es el colesterol dietético, entonces parece ser que no va a ser exactamente lo que estamos buscando. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que sí es verdad, que es cierto, que está demostrado que cierto porcentaje disminuye el colesterol. Pero claro, ¿de cuánto es esta disminución de la que hablamos? A ver, pues lo que se ha visto es que de media el consumir este tipo de productos disminuye un 10% la cantidad de colesterol en sangre. Es decir, esto lo que querría decir es que si tú tienes un colesterol de 200, de media te bajaría hasta 180. Por supuesto, no es una bajada demasiado alta. Y puede que clínicamente no sea interesante tenerla en cuenta, porque tenéis que tener también muchas veces en mente que algo sea estadísticamente significativo, es decir, que los estudios salga que hay una diferencia real a nivel estadístico y matemático, no quiere decir que a nivel clínico vayamos a ver mejorías por esa, digamos, disminución en este caso. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, hay algo que no nos dicen y es, ¿realmente esta bajada ocurre en todo el que toma estos productos? Pues no, porque resulta que un 30% de las personas que toman el producto no disminuyen su colesterol. Entonces, realmente estamos diciendo que de media se disminuye un 10%, pero ese 10% es del 70% realmente que sí que le disminuye el colesterol este producto. Y no solo eso, si es verdad que cuanto más alto tengas el colesterol es más probable que llegues a ese 10% o que incluso superes un poco ese 10%. Pero si tu colesterol está relativamente alto pero no excesivamente, probablemente no sea un 10% de lo que hablemos, sea un 5, un 6, un 3, dependerá de la persona. Pero claro, no solamente aquí está el truco, sino que hay más trucos que tenemos que tener en cuenta. Otro de ellos es el hecho de que lo que está disminuyendo no es el colesterol en sí y demás, sino que lo que está disminuyendo es el LDL-C. Pero claro, ¿esto qué es? A ver, este miércoles justamente vamos a hablar de todo este tema, del HDL, del LDL, del VLDL, del LDLC, del LDLP. Al final ya tanta L y se me está yendo la cabeza, pero vamos, este miércoles lo voy a explicar mucho mejor. El tema está que realmente lo que disminuye es eso, el LDLC. Para que lo entendáis,
Os hago un repaso de lo que ya hablamos la semana pasada. Tanto el LDL como HDL, VLDL, todo eso son vehículos que transportan el colesterol por nuestro torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de LDLC, en este caso estamos hablando del contenido que hay de colesterol en las LDL. Y cuando hablamos de P, estamos hablando de las partículas, del número de vehículos que existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente lo que se ha visto y lo que vamos a hablar este miércoles es que no nos interesa el C, el contenido, sino que nos interesa el P, las partículas. Entonces, claro, si realmente lo que estamos disminuyendo encima en poca cantidad es el LDLC, es decir, la cantidad, y no el P, las partículas, que son las que realmente se asocian a este riesgo cardiovascular, entonces no es tan interesante como podía parecer. Y claro, puede que te preguntes, ¿entonces no funciona nada de nada para bajar el colesterol? Pues a ver, como te he dicho, sí que baja el colesterol, baja el LDLC en un porcentaje de media de un 10% en un 70% de los que toman este tipo de productos. Y actúa sobre el colesterol dietético, es decir, con el colesterol que también nos interesa poco porque realmente la absorción de colesterol no es lo que más influye a la hora de aumentar nuestro colesterol. Entonces, si es verdad que no podemos negar que de media baja ese 10%, no podemos negar que el colesterol baja en un porcentaje, pero es que realmente no está bajando lo que tiene que bajar. Y además, y esto es muy importante, y ya lo dije el miércoles pasado, bajar el colesterol no debe ser el objetivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el objetivo real que tienes es evitar las enfermedades cardiovasculares que asociamos a este colesterol y no a la propia bajada de colesterol. Por lo que, a ver, sinceramente, con la información que tenemos, sabiendo que no baja el colesterol que tiene que bajar, que es tan poca la medida en la que lo baja, y en base a lo que vamos además ahora a comentar, no disminuye el riesgo cardiovascular. Y tu objetivo es bajar el colesterol, no disminuir tu riesgo cardiovascular. ¿Y existe algún estudio al respecto? Pues a ver, siempre sabéis que me gusta sacar la EFSA a relucir, porque considero que es de las entidades más duras para permitir alegaciones de salud. Y sin embargo, sí es verdad que en esta ocasión ha permitido que se diga que disminuye el colesterol. Si vais a la web donde tengo escrito el artículo, tengo un enlace al documento que tiene la EFSA sobre este tema, en el que habla efectivamente de que hay una evidencia lo suficientemente fuerte para demostrar que esa bajada de un 10% de media del LDLC es real. Pero ojo, porque no está diciendo que disminuya el riesgo cardiovascular, solo está diciendo que en un plazo de 2 a 3 semanas existe una disminución de este colesterol. Entonces, claro, si es verdad que la alegación de la disminución de colesterol es real, pero es que es real la disminución de colesterol, no es real realmente el tema de que disminuya ese riesgo de enfermedad cardiovascular que es el que nos interesa. Pero claro, si sigues buscando en la literatura científica, lo que compruebas es que efectivamente no hay ningún ensayo que haya demostrado que se disminuya este riesgo, porque no existe una disminución real del riesgo cardiovascular. Es decir, esa bajada del 10% de LDLC no repercute positivamente en nuestra salud. De hecho, no hace falta más que hacer una búsqueda rápida para darte cuenta de que todas las agencias de salud, estudios de intervención, divulgadores, llegan a la misma conclusión, que realmente no existe una evidencia para determinar que disminuye ese riesgo, que es lo que estamos buscando. Por lo que, si me bajas el colesterol pero sigo teniendo el mismo riesgo, es completamente absurdo. Entonces, realmente, en resumen, ¿qué podemos decir? Pues en resumen, lo que podemos decir es que al final este tipo de producto, tipo Danacol, que contiene estos fitoesteroles que se presupone pueden ayudar a bajar el colesterol y de esta forma disminuir el riesgo cardiovascular, no funcionan exactamente así. En primer lugar, disminuye el colesterol dietético absorbido, que como ya vimos la semana pasada,
es de lo menos importante. El LDL que disminuye es la cantidad, no el número de partículas, y eso también es poco interesante. Y encima la cantidad que disminuye no es muy alta, y hasta un 30% de las personas no ven ni siquiera esta bajada de colesterol. Y por supuesto, ningún estudio ha podido demostrar disminución del riesgo cardiovascular. Así que nada, realmente seguimos dando palos de ciego, siguen tomándonos el pelo, y por desgracia tenemos que seguir desmontando estos productos para entender bien su utilidad real. Y por supuesto, yo espero que en alguna ocasión pueda venir con buenas noticias sobre alguno de ellos. Y nada más, realmente hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, un poquito más cortito que otros, pero siempre tienen que durar lo que tienen que durar. Así que nada más, para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks, y por supuesto, si lo estás escuchando a través de YouTube, que me sigas por allí. Y, como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras, y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!